La reparación puede seguir en curso sin haber resuelto el conflicto, o la reparación aparece cuando sí o sí el conflicto se resolvió. Bueno, para que nuestro organismo o el programa biológico pase de una fase adaptativa, simpaticotónica, de estrés, de supervivencia, a una fase de reparación, sí o sí tiene que haber una resolución del conflicto, tiene que haber una conflictólisis, ¿sí? Si hablamos de tejidos que dependen del tronco encefálico o del cerebelo, que crecen en fase activa, cuando nosotros resolvemos ese conflicto o se llega a la conflictólisis al final de la fase de adaptación, automáticamente la mitosis o la actividad celular se detiene y entramos en un proceso de reparación. Cuando entramos en ese proceso de reparación, tenemos que entender que es una fase vagotónica que muchas veces nos mete nos deja de cama porque necesitamos descansar, necesitamos justamente estar al servicio de la reparación, porque si un tejido, un órgano, se estresó previamente para optimizar su función, en la fase de reparación, ese órgano se va a tener que reparar. ¿Está? Esa fase reparativa es vagotónica, es sintomática, es edematosa, es inflamatoria, a veces hay sangrados, ¿sí? Es una fase caliente, de manos y pies calientes, puede haber sudoraciones nocturnas, fiebres, pero sí o sí, para entrar a una fase resolutiva, la persona tuvo que haber encontrado una solución biológica o real a esa situación que previamente lo estresó. ¿Está? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estuve viviendo una situación, un evento, un shock biológico de forma inesperada, dramática, en aislamiento, por ejemplo, una situación donde percibí que tenía que ser lo suficientemente más rápido para alcanzar un objetivo, atrapar una situación, un puesto de trabajo, un dinero, un proyecto, un objetivo, una persona, no sé, una nota o lo que sea. En ese instante, cuando yo vivo el shock biológico, automáticamente mi tejido glandular a nivel de tiroides va a empezar a multiplicarse, porque el sentido biológico es incrementar la función para secretar más hormona T3, T4 y tener la posibilidad de poder ir más rápido y poder atrapar eso que para mi biología representa algo vital para la supervivencia. O si estoy viviendo un conflicto de bocado indigerible, va a crecer la curvatura mayor del estómago, un conflicto de guarrada, traición, bajeza, una infidelidad, algo sucio, una trastada que me hicieron, va a crecer un tumor secretor de moco en el colon, o si no puedo asimilar una situación, va a crecer y puede crecer un tumor en el intestino delgado, o un conflicto de bocado sucio, se puede adaptar el trígono vesical de la vejiga, o puede crecer si estoy viviendo una inanición, carencia, ruina financiera, hambruna, pueden crecer nódulos en fase activa en el hígado, si estoy percibiendo un miedo a morir, donde está en peligro mi supervivencia o hay una amenaza de muerte, eh, o percibo que me voy a quedar sin aire, me voy a asfixiar, o recibí una noticia, un diagnóstico lapidario, terrorista, puedo también activar los nódulos en el pulmón y van a crecer en fase activa, o un tumor en el páncreas, si me arrebataron la presa, me quitaron algo que ya era mío, o en la próstata si estoy viviendo un conflicto con la descendencia, en mi masculinidad, como hombre. Entonces, sí o sí, una vez resuelto el conflicto se va a detener la actividad celular. O estoy viviendo un conflicto de anidamiento, o un conflicto, digamos, de sometimiento, o de maltrato, de autoridad con un hombre, con la figura masculina, puede crecer el endometrio, ¿sí? O un conflicto de abandono, se van a adaptar los túbulos colectores, ¿sí? Y si hablamos de conflictos que tienen que ver o están controlados, órganos que están controlados por el cerebelo, como por ejemplo conflictos que tienen que ver con nuestra protección, con nuestra seguridad
donde, por ejemplo, percibo un ataque a mi integridad. Se puede adaptar la dermis, la pleura, el peritoneo, el pericardio. Si recibo una noticia, por ejemplo, donde se percibe un ataque a mi corazón, ¿m? O una mujer que vive una preocupación en el nido, peleas, discusiones, va a crecer la glándula mamaria en fase activa, con el sentido biológico de producir más leche, y una vez resuelto el conflicto se va a detener la mitosis, ¿sí? Pero sí o sí, una condición sine qua non es que el conflicto se resuelva para que mi psique y mi cerebro perciban esa situación y todo crecimiento celular se detiene en ese preciso instante y la biología te mete en una fase de reparación sí o sí. ¿De qué depende que la fase de reparación termine que todo el programa termine y que la fase de reparación se pueda completar? De no volver a recaer en el conflicto, de no estar conectado a rieles, que son todos esos estímulos, memorias sensoriales o asociaciones que mi inconsciente percibe o que me conectan con ese DHS, con ese evento inicial, y también poder trabajar sobre mi percepción, ¿sí? Poder comprender por qué mi psique reaccionó de esa manera frente a ese evento, de dónde yo aprendí, por ejemplo, que necesitaba protegerme para sobrevivir, que necesitaba proteger a todos los del nido, los del grupo, los de la manada, a dónde aprendí que era vital para mi supervivencia tener que ir más rápido, o a dónde aprendí que el abandono era algo importante para mí, porque, a ver, la percepción la vamos construyendo a lo largo del tiempo con nuestro sistema de creencias, ya sea familiares, sociales, religiosas, de todo tipo, ¿está? Entonces, en función de esa programación y de todos la serie de traumas o eventos dramáticos que voy viviendo a lo largo de mi vida, a lo largo de mi historia, todo eso determinan o conforman una percepción determinada que hoy en día, frente a una situación similar en otro escenario con otras personas, ya mi biología sabe cómo responder, cómo actuar y cómo enfrentar esa situación que está amenazando mi supervivencia de la mejor manera posible. Por lo tanto, sí o sí tenemos que resolver el conflicto biológico para pasar a esa fase de reparación, ¿sí? Y no siempre vamos a terminar de reparar, ¿sí? Depende de muchos factores, de esas recaídas, de los rieles, de tener la energía suficiente para poder atravesar esa fase reparativa, porque muchas veces hay personas que están en una fase de adaptación, de supervivencia simpaticotónica durante muchísimos años, y esa fase adaptativa genera mucho estrés y genera mucho consumo energético a nivel corporal. Entonces hay personas que cuando resuelven el conflicto luego se quedan sin energía para poder terminar de reparar ese órgano que se estuvo estresando, quizás no durante semanas, quizás durante años, ¿está? Entonces hay personas, o hay muchas veces, que quizás no convenga resolver el conflicto, porque si lo resuelvo, no sé si voy a contar con la energía necesaria o disponible para poder terminar esa fase de reparación y salir del programa biológico, ¿está? Y por otro lado, hay órganos, hay tejidos, como los que dependen del mesodermo nuevo o del ectodermo, controlado por la sustancia blanca y por la corteza cerebral, que se necrosan en fase activa y se rellenan o se recalcifican, o hay actividad celular para rellenar un hueso, por ejemplo, en fase de reparación. Entonces ahí también nosotros necesitamos resolver el conflicto. Los síntomas los vamos a observar una vez que nosotros resolvemos el conflicto, porque empiezan los síntomas de la fase de reparación, ¿sí? Pero ¿de qué depende determinar el programa biológico o determinar la fase de reparación una vez que nosotros ya estamos en esa fase de reparación? Y nuevamente, de no recaer en el conflicto, de no estar conectado a rieles, de cambiar mi percepción.